Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Valeria Muñoz, Valentina Ortiz, Tatiana Ramírez y Dayana Rojas. Inicialmente vamos a hablar de lo que es la valoración tanto de los músculos respiratorios como de los músculos de miembro superior y miembro inferior. Inicialmente vamos a hablar de los componentes respiratorios. Para esto vamos a tener en cuenta primero el concepto de la presión expiratoria máxima. Esta evalúa principalmente la fuerza de los músculos intercostales y abdominales en el cual el paciente debe realizar la máxima presión expiratoria a partir de la capacidad pulmonar total. Nuestro segundo concepto es la presión inspiratoria máxima. Esta evalúa principalmente la fuerza diafragmática en el cual el paciente debe realizar la máxima presión inspiratoria a partir del volumen residual. Nuestro tercer concepto es el flujo expiratorio máximo. Este es el mayor flujo que se alcanza durante una maniobra de expiración forzada. Se consigue al haber expirado el 75 al 80% de la capacidad pulmonar total y se expresa en litros minuto, litros segundo o como porcentaje de su valor de referencia. Esta refleja el estado de las vías aéreas de gran calibre y es un índice aceptado como medida independiente de la función pulmonar. Los espirómetros actuales ofrecen los valores de esta junto al resto de parámetros de función pulmonar. Ahora vamos a hablar de la valoración de los músculos de miembro superior y miembro inferior. Esta se hace mediante la escala de Daniels, la cual va de 0 a 5. 0 es que no hay contracción muscular, 1 que hay una contracción muscular sin movimiento, 2 se realiza el movimiento sin gravedad, 3 movimiento completo contra gravedad, 4 movimiento completo con resistencia moderada y 5 siendo la valoración máxima movimiento completo con resistencia total. Se hace inicialmente la evaluación de los músculos de miembro superior e inferior iniciando en una calificación de 3, en donde el paciente va a estar en una posición contra gravedad y el fisioterapeuta no realiza ninguna resistencia. Si el paciente no puede realizar el movimiento contra gravedad, se moviliza a una posición sin gravedad. Se puntúa según la respuesta muscular del paciente. Si realiza el movimiento sin gravedad, se le da una puntuación de 2, solo se evidencia una contracción muscular, pero no hay movimiento 1, o si no hay presencia de contracción muscular, 0. Si por el contrario el paciente puede realizar el movimiento contra gravedad, se aplica la resistencia y se puntúa según la intensidad de esta. Si es moderada, con una puntuación de 4, o una resistencia total con una puntuación de 5. Ahora vamos a hablar de lo que es el entrenamiento, igual tanto de miembro superior, de miembro inferior, tanto como de los músculos respiratorios. Antes de indicar un programa de entrenamiento en paciente cardiovascular, es necesario realizar una adecuada evaluación del paciente que debe incluir el análisis de factores como primero, la motivación al respecto de su programa, su estado clínico actual, si está recibiendo apropiadamente su terapia farmacológica, la existencia de enfermedades concomitantes, su capacidad funcional y su respuesta al ejercicio. Las pruebas de punción pulmonar, como las espirometrías, los volúmenes pulmonares, las mediciones de presión inspiratoria y expiratoria máxima, permiten establecer el diagnóstico y la severidad del compromiso pulmonar. Los programas de entrenamiento deben orientarse a la mejoría de la fuerza y de la resistencia. Cada programa de rehabilitación pulmonar debe tener definidos los protocolos de elevación de la capacidad funcional que debe incluir, primero, sesiones de tratamiento diarias, segundo, la duración de la sesión con periodos de actividad sostenida de 20 a 30 minutos, y en los pacientes con una obstrucción severa se recomienda intervalos de 2 a 3 minutos de ejercicio o según la tolerancia del paciente con un 60 al 80% de la capacidad máxima de ejercicio alternando con iguales periodos de descanso, varias veces en una misma sesión. La intensidad. Si se dispone de los resultados de la prueba integral de ejercicio, se debe establecer un nivel de trabajo inicial que represente del 60 al 80% del trabajo máximo alcanzado en la prueba del 60 al 75% del VO2 máximo. Si la frecuencia cardíaca no se encuentra alterada por afección cardíaca o pulmonar o por el tratamiento, se puede utilizar un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima para determinar la intensidad, entre el 60 y el 80%. Si no se cuenta con alguno de los parámetros anteriores, es posible determinar las metas del ejercicio y sus incrementos de acuerdo con la tolerancia sintomática. Existen algunos autores que utilizan el 40% de la presión inspiratoria máxima. El periodo mínimo de entrenamiento es de 8 semanas. El miembro superior. Hablamos de que la tolerancia al ejercicio con los miembros superiores es mucho más baja si los brazos no se encuentran apoyados o si estos se encuentran elevados por encima de la cabeza.
En todos los programas de rehabilitación pulmonar deben incluirse rutinas que mejoren la resistencia de los brazos para realizar actividades de la vida diaria. Estos pacientes realizan ejercicios con bastones con mancuernas con peso progresivo acorde con la individualidad de cada paso para mejorar la fuerza muscular y su calidad de vida, así como que se entrenen en las actividades de la vida diaria donde con mayor frecuencia utilizan los miembros superiores. En miembro inferior tenemos que el entrenamiento tiene como finalidad mejorar la capacidad funcional del individuo mediante cambios estructurales y funcionales en el músculo, mayor movilidad articular y una mejor respuesta cardiorrespiratoria que asegure un aporte de oxígeno adecuado a las necesidades metabólicas aumentadas por el ejercicio. Se utiliza principalmente el ejercicio en bicicleta estacionaria, banda sin fin o caminata solos o en combinación, logrando un acondicionamiento muscular y una mejor adaptación cardiovascular y respiratoria para el mismo nivel de trabajo, siempre y cuando se cumpla con el nivel de intensidad recomendado, como lo dije anteriormente, entre el 60 al 80%. El entrenamiento con bicicleta ergométrica con resistencia progresiva es la modalidad que se utiliza en el entrenamiento de los miembros inferiores en el programa de rehabilitación respiratoria. Cuando hablamos de los músculos respiratorios, inicialmente tenemos que su objetivo es mejorar la fuerza y la resistencia de los músculos entrenados, lo que genera reducción de la sensación de disnea para un requerimiento ventilatorio adecuado y un incremento de la tolerancia al ejercicio. El entrenamiento de la fuerza puede lograrse mediante el entrenamiento con resistencia al flujo inspiratorio, el entrenamiento con umbral de carga inspiratoria y la hiperpnea voluntaria isocápnica. Inicialmente hablamos de la resistencia al flujo inspiratorio. En esta se le pide al paciente que respire a través de orificios inspiratorios con diámetros progresivamente menores. La meta es incrementar la carga sobre los músculos inspiratorios, disminuyendo el diámetro del dispositivo y por lo tanto incrementando la resistencia. Las cargas van incrementando progresivamente siempre y cuando se garantice que entre un incremento y otro la frecuencia respiratoria, el volumen corriente y el tiempo inspiratorio permanezcan constantes. Cuando hablamos del entrenamiento con umbral de carga respiratorio, este se consigue mediante dispositivos que permiten el flujo de aire durante la inspiración únicamente después de alcanzar una cierta presión inspiratoria. La fuerza requerida para el entrenamiento de los músculos respiratorios es independiente del flujo inspiratorio y dependiente del umbral de presión predeterminado por la válvula del dispositivo. Cuando hablamos de la hiperpnea isocápnica ventilatoria, tenemos que el paciente debe realizar periodos prolongados de hiperpnea hasta de 15 minutos, generalmente 2 veces al día. Este patrón es muy similar al utilizado para mejorar la resistencia a la fatiga y para el ejercicio físico corporal total. El indicador clave para determinar el nivel de hiperpnea que debe alcanzar el paciente es la capacidad ventilatoria máxima sostenida, que se define como el nivel máximo de ventilación que puede ser mantenido en condiciones isocápnicas durante 15 minutos. Es un circuito completo, pero esta modalidad ha demostrado mejoría del 20 al 55% en la resistencia a la fatiga de los músculos ventilatorios. El entrenamiento de la resistencia se consigue mediante maniobras de hiperventilación. Primero, consisten en una máxima ventilación sostenida con control normocápnico. Y segundo, esta modalidad de entrenamiento se valora mediante las modificaciones observadas en la máxima capacidad ventilatoria, en las resistencias máximas toleradas y en la presión inspiratoria máxima y los procedimientos de respiración contra resistencia.